Pero un incidente producido en Juliaca nos lleva a comenzar por el tema específico. El congresista Héctor Valer, de la bancada de Somos Perú, si no me equivoco, porque ha sido miembro de varias otras durante este quinquenio, ha tenido una discusión en Juliaca con un periodista local, en el curso de la cual, según nos informan desde Juliaca, lo escupió. Es verdad que el señor Valer había sido reprochado vivamente por personalidades en Juliaca por haber sostenido que los que manifestaron en el año 2022 y 2023, y entre los cuales hubo muertos, eran de Sendero Luminoso, que es naturalmente un agravio para quien tiene convicciones democráticas y tiene el más firme repudio contra el terrorismo. Pero ninguna circunstancia política, por grave sea el tema, justifica un acto tan ofensivo y denigrante como es escupir a alguien, en este caso a un periodista. Señor Juan Cheput, disculpe que comencemos preguntándole directamente sobre este incidente, por desagradable que sea. Buenas noches, Fernando. Indiscutiblemente tenemos que comentarlo, ¿no? Porque la tolerancia debe ser una virtud de cualquier político. Las personas públicas debemos entender que muchas veces la ciudadanía se expresa de manera agresiva, pero está en nosotros como consecuencia de esa función pública, el entenderlos y tratarlos de hacerlos llevar a razón. Inclusive uno podría polemizar en términos fuertes, ¿no? Temperamentales, pero llegar a una situación tan denigrante como es un escupitajo, que ya tiene inclusive una carga simbólica de desprecio, ¿no? Y que es extrema, y debería ser impracticable, pero es extrema, hay que aceptarlo, no debe ser propia de un político. El señor Héctor Valer puede ser un personaje controvertido, polémico, hasta pintoresco, pero nada en absoluto justifica que le dé un escupitajo a un periodista. De acuerdo, y esto se produce en el marco de un Congreso desacreditado. Las últimas encuestas publicadas, en este caso el día de ayer, por el Instituto de Estudios Peruanos, muestra que la tasa de aprobación es tan baja en el Congreso como lo es la de Dina Boluarte. Efectivamente, yo creo que ahí hay una suerte de identificación en el sentido que la gente asocia la complicidad del Congreso con el comportamiento de Dina Boluarte y del Ejecutivo, de tal forma que los dos tienen esa carga de tan baja popularidad, ¿no? Que en el fondo es una crisis de gobernabilidad, si lo entendemos bien, porque cuando los porcentajes son tan bajos, no hay legitimidad, y el principal sustento de la legitimidad es la autoridad y la credibilidad. Y este gobierno no tiene autoridad, no tiene credibilidad y por lo tanto no tiene influencia. A tal punto que uno puede ver que la presidenta se expresa en los Estados Unidos, en la ONU, y acá no representa en absoluto un titular, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay ese nivel de influencia, no hay credibilidad, no hay autoridad, autoritas, ¿no? Y la situación es de una suerte de distancia de parte de la ciudadanía, ¿no? Por otra parte, hemos sabido en esos últimos días, además de una larga serie de otros temas dudosos que han sido cometidos por congresistas, que hay casos en que algunos congresistas han solicitado viáticos para sus asesores que no se desplazaban, sino que participaban en sesiones vía Zoom, ¿no? Se ha hablado, a propósito de esas denuncias, del caso de la congresista Rosángela Barbarán, que tiene perfecto derecho a replicar y ya venir, si lo quiere, mañana para explicarnos qué es lo que ha hecho y qué se le reprocha, que es una persona joven que cuando comenzó parecía una renovación y una promesa de la fuerza política a la que ella adhiere, que es Fuerza Popular, ¿no? En términos generales, la semana de representación se ha distorsionado por completo. Cuando yo era parlamentario, la semana de representación, que es la que origina ese tipo de viáticos a los comisionados, que son las personas que acompañan a los parlamentarios, no se daba por una sencilla razón. Nosotros hacíamos semana de representación, pero en el ámbito de nuestro distrito electoral. Entonces yo fui elegido por Lima Metropolitana y me circunscribía a trabajar en los distritos de Lima, ¿no? La Lima Urbana, ¿no? Etcétera, etcétera. No me iba a Piura, ni a Cusco, ni a Huancayo. Y si ¿no? se iba con su dinero. Y se iba, claro. Y ahora, esa semana de representación, que en esa época era 2.000 soles para cubrir los gastos logísticos de representación, ahora se ha elevado a 2.800. Pero aparte de eso, si uno va con asistentes, le dan 1.600 a cada uno de ellos, se les conoce como comisionados. Y eso empezó el año pasado, en el 2024. Y eso es absolutamente irregular, porque los 2.800 se le da al parlamentario
para que cubra las necesidades logísticas de aquellas personas que inclusive lo pueden acompañar. Algunos me dirán, ¿y los pasajes? Bueno, los pasajes sí los da el Congreso, si es que él tiene que viajar a alguna región en particular. Pero de allí a que a cada una de las personas que lo acompañan se le dé 1.600 soles por semana de representación por esta suerte de comisión, pues definitivamente es un gasto absolutamente irregular, ¿no? ¿Por qué se ha degradado tanto la imagen del Congreso y qué tiene que ver con esto el aumento de funcionarios de confianza en detrimento de la carrera parlamentaria, tal como hay una carrera diplomática con estudios y con especialización, con una carrera con ascensos, vía naturalmente aprobación de ciertas exigencias? ¿Qué está pasando a ese nivel? En el año 2017, Luis Galarreta suspendió lo que se conoce como el estatuto parlamentario. El estatuto parlamentario obligaba a que los parlamentarios, si querían colocar a una persona en un puesto determinado del Congreso, tenía que tener una trayectoria. Esa trayectoria dentro del Parlamento le garantizaba experiencia, conocimiento de las referencias, los antecedentes parlamentarios, de tal forma que pudiera él hacer una buena labor. Ya que no existen varios congresos, es una cuestión así absolutamente inelástica, pues simple y llanamente se necesitaba de esa trayectoria. Desde ese momento, los principales puestos del Parlamento se han llenado de gente de confianza que no necesariamente conoce. Entonces, la función principal del servicio parlamentario era ser una suerte de conciencia crítica del congresista y en especial de la mesa directiva, cosa que si estaba equivocado le decían, no señor, esto no se estila, esto no se hace, hay tal antecedente, hay tal referencia, de tal forma que se conducía con con certeza en lo que hacía. Y vemos que hoy no es así. Un ejemplo concreto es que hemos escuchado la semana pasada al presidente del Parlamento decir que se necesita interpelar, que hay una discusión que se necesita interpelar a Juan José Santibáñez antes de censurarlo. Y no es así, está completamente equivocado. Hay una serie de antecedentes, por ejemplo, de los que recuerdo al gabinete Jorge del Castillo a raíz de los petroaudios. ¿Hubo censura o hubo renuncia? No, hubo renuncia, pero ya estaba en marcha la censura, la convocatoria, sin necesidad de interpelación. Porque, en principio, la figura de la censura no viene acompañada de la palabra interpelación en la Constitución. Simplemente se procede a la censura del ministro. Y en el caso del reglamento, se dan varios pasos, que son disyunciones, es decir, o. Una de ellas es la interpelación, o informar, no especifica en dónde tiene que informar, se asume eso como que se informa en comisiones, y el señor Santibáñez ya pasó por comisiones, o de lo contrario, si se niega a asistir al Pleno, procede la moción de censura. Si se niega a asistir al pleno, al que haya sido convocado, no para censurarlo, sino para informar. Para informar, ¿no? Entonces, existen varias opciones. Entonces, como el control político no tiene que ligarse a una interpelación porque las circunstancias políticas ameritan a veces inmediatez, ¿no? Si hay un escándalo, una flagrancia, ¿no? Entonces no está esa figura contemplada. Por lo tanto, puede proceder de frente la discusión de la moción de censura, tal como han dicho un par de parlamentarios. Pero que el presidente del Congreso se ponga del lado del asesor jurídico del gobierno, que es el señor Santibáñez como ministro de Justicia, y que digan se necesita interpelar previamente, allí es donde surge la figura del funcionario parlamentario que le dice señor presidente del Congreso. No, pero está equivocado. Sí, sí, seguro que no hay un funcionario capaz de decirle. En general, en el Perú hemos retrocedido en la autonomía de los asesores o de los ministros frente a la presidenta y de los oficiales del Congreso respecto del presidente del Congreso. Cada uno está ahí para permanecer todo el tiempo que pueda. Hablemos entonces de otro tema que tiene más que ver con la agenda programática de nuestro país. Quisiera combinar escuchando una palabra suya sobre las elecciones. Pero como tema de agenda, sin duda, hay que pensar en la minería y en la agricultura. Ambas son factores cruciales para el desarrollo de nuestro país y para la creación de empleo, cada uno a su manera y con sus diferencias. ¿Qué ha sacado usted de la reunión que ha tenido lugar en Arequipa durante la semana pasada de Perumín, y particularmente sobre este tema? Se dijo al comienzo por parte del ministro de Minas que Conga no va, repitiendo lo mismo que hemos escuchado desde el año 12. La sorpresa es que sí va,
Tía María en Arequipa, y esto dicho por el gobernador regional, Roel Sánchez, quien hasta el momento había estado un poco reticente frente al tema. Pero tuvimos la sorpresa de las declaraciones que hizo el ministro de Desarrollo Agrario, el señor Manero, que luego dijo que lo habíamos interpretado mal los periodistas. ¿Qué es lo que ha sacado en claro usted respecto de los temas de fondo que se discutieron en Perú? Bueno, primero quisiera contextualizar indicando que el Perú no puede vivir de espaldas a la minería, que es muy importante como generador de recursos, y estamos viendo que la agricultura se ha convertido en un bastión importante en el crecimiento de nuestras exportaciones. Así que son dos sectores importantísimos. Yo creo que en Perumín se sigue hablando sin perspectiva, se sigue hablando sin una visión de futuro tomando en cuenta las tendencias existentes. En ese sentido, creo que la minería peruana es premoderna. Se habla de que tenemos una serie de yacimientos, se habla de que el precio es muy alto, se habla de que hay posibilidades de proyectos, pero no estamos hablando que se puede conjugar todo eso con el cuidado del medio ambiente, con la provisión de agua y sobre todo ilustrar a la gente, a los ciudadanos, en qué es fundamental para el desarrollo del país. Si no se acepta la minería, y te hablo como exministro de Trabajo porque yo he visto la gran labor que se hacía en las Bambas antes de que esta fuera adquirida por los chinos, que ese es otro tema que podríamos discutir aparte. En las Bambas había una especie... Era una empresa suiza antes, ¿no? Así es. Strata. Strata. Había una especie de círculo virtuoso en el cual las necesidades de capital humano eran brindadas por la colectividad y había un permanente acercamiento a la ciudadanía. Había todo un sistema de becas, ¿no? de difusión de los beneficios de la minería. Es decir, uno veía un horizonte positivo en base al trabajo articulado con la minería. Pero hemos visto ahora que las poblaciones están más enervadas y yo creo que eso tiene que ver con de dónde está viniendo el capital a invertir. Lo que pasa en lo que era Marcona, lo que es Shougang hoy día, es una demostración de la forma como Shougang se ha convertido en un compartimento estanco en relación a la población, solamente le rinde cuentas al Partido Comunista Chino. Entonces, la minería en su conjunto tiene que entender que ser generadora de riquezas y de renta para el Estado peruano no basta. Yo creo que hay que vender la idea, que además es verdad, de que son clave en el proceso de desarrollo. Pero eso ha sido dicho, sobre todo por la presidenta Jimena Sorogura en las nuevas generaciones, más de mujeres mineras, pero también de otras. No, pero a lo que quiero llegar, estimado Fernando, es a lo siguiente. No se puede decir solamente en el ámbito de los eventos. Los eventos no son una onda expansiva, muchas veces son acotados. Se requiere un nivel de vocería mucho más intenso que vaya más allá de las ONGs. Ellos tienen un programa especializado que es muy bueno, el Rumbo Minero, pero tampoco es suficiente. Hoy en día estamos en un tema en el cual las redes sociales cumplen un papel importantísimo. Hay que empezar a hacer una serie de contenidos que estén vinculados a la forma como entienden las cosas los jóvenes, no necesariamente una cuestión muy pesada, muy difícil de digerir, sino algo pensado en ellos, para que de esa manera se vea lo positivo que es esto. En el ámbito, y más aún cuando la minería no es gran generadora de empleo, ¿no? A diferencia de la agricultura y la construcción. Entonces, muchas veces se ve que la minería genera riqueza, pero no es para la comunidad, pero lo que pasa es que le das al Estado peruano para que lo difunda, ¿no? O sea, pero esa parte se ignora. ¿Por qué? Porque uno no recibe el beneficio inmediato como lo da la agricultura o lo da la construcción. Entonces hay que articular otros tipos de mecanismos de comunicación. Y yo creo que eso es lo que falta en el sector minero. Y como yo lo he dicho en el mismo Tía María cuando estamos con Alejandro Toledo, ¿no? La gente entiende. Lo he dicho en Antamina, lo he dicho en Yanacocha. No podemos vivir, o sea, en el mismo Cajamarca cuando era ministro, yo señalaba que no podíamos vivir de espaldas a la minería. Bueno, y la gente prueba entiende. Es que Cajamarca es la región con más pobreza en el Perú hoy, ¿no? Así es, y la gente entendía hace 20 años. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Se ha generado pues un ambiente de enemistad con la minería y no como consecuencia que las empresas mineras no den recursos, sino porque en paralelo a la generación de riqueza han surgido una serie de personajes corruptos, dirigentes que se aprovechan de esa situación, ¿no? Y al final rompen ese vínculo que había entre la empresa minera y la sociedad. Y mira, y en el Perú hay grandes antecedentes, ¿eh? Toda una generación de ingenieros de primer nivel
surgió del acerro de Pasco Cooper Corporation, que los becaban a Estados Unidos y que hacía una serie de convenios. El propio Alberto Benavides, ¿no? A eso quería llegar. Yo he tenido la oportunidad, el honor y con gran cariño de hablar con don Alberto Benavides de la Quintana, un señor que cuando se expresaba de la Universidad Nacional de Ingeniería decía mi uni. Del patronato. ¿No? Del patronato, y que donó un terreno y la construcción y todo eso para el Centro de Matemática Pura y Aplicada, ¿no? Entonces la gente veía a él a un señor, un empresario minero de primerísimo nivel, totalmente entregado a devolverle en algo hasta a los su 94 universidad. años asistió a su oficina a trabajar. El tiempo corre, yo quisiera preguntarle sobre, sobre la campaña en sí misma. Hemos visto que han habido manifestaciones este fin de semana, ha habido el tema de la captura del monstruo esta semana, la intervención de la señora presidenta ante la Asamblea General de la ONU. Silencio de la clase política, silencio de los partidos. ¿Están preparando sus respectivas campañas y sus programas? ¿O hay una inhibición a tomar la palabra y a orientar a la población desde ahora? Yo creo que hay un fenómeno producto de la regulación electoral que hace que esa campaña no sea igual a las anteriores, que es que recién en diciembre se va a saber quiénes son los candidatos firmes. Pero hay partidos. Si bien es cierto, hay partidos y hay precandidatos, muchos de ellos no se atreven a salir a la palestra porque en el interín podrían ser sustituidos por otros en las elecciones internas, ¿no? Y por otro lado, hay otros que habiendo quedado tan marginados, porque todo esto se está decantando alrededor de 8 o 10 candidaturas, de repente 12, están pensando en retirarse. Ese fenómeno es algo que está presente, ¿no?, en estos momentos. Pero por otro lado, tiene razón en que los partidos políticos no están planteando ningún tipo de reflexión o comentario sobre las cosas que vienen sucediendo. Ni siquiera hay comunicados y ni siquiera hay un nivel de voceros, ¿no?, con la personalidad suficiente como para